Mister, la lesión de Gonzalo, ¿cómo pinta? Pinta mal, la verdad. Vamos a esperar las pruebas que le puedan hacer, pero en principio parece que tiene algo importante. Ojalá nos equivoquemos. ¿Rodilla? No, parece que es el tendón de Aquiles. ¿Consideras justo el empate? No, nosotros nos vamos muy descontentos con el resultado. Yo creo que las ocasiones claras han sido nuestras. No sé si puede considerar justo cualquier resultado que se hubiese dado mejor. Yo creo que el equipo que hubiese estado acertado en los metros finales se hubiese llevado al partido, pero nosotros no vamos con más sabor de boca. Pensamos que, sobre todo las dos ocasiones de la primera parte, de Javi Gómez y de Fernando, creo que ha sido, no sé si creo que ha sido Fernando, han sido ocasiones muy claras. En San Andreu, salvo la última de Marcos, aquí en el segundo palo, nosotros hemos contabilizado otra clara, ocasiones sí que habrá habido más, pero hablamos de ocasiones claras. Bueno, es el resultado que hay, nosotros sumamos un punto más fuera de casa, pero no nos vamos contentos del todo. Kikín sin duda ha sido un revulsivo. Bueno, he visto que los cambios han venido un poco condicionados por las lesiones, y bueno, al final hemos tenido que jugar sin referencia arriba. Yo creo que ahí pues, la defensa de San Fernando no se ha encontrado muy cómoda, ¿no? Es cuando hemos podido tener más posesión y cuando hemos podido triangular más y elaborar un poco más en cambio contrario. Estamos contentos con su aportación, pero tenemos que ser exigentes, nos tenemos que exigir mucho más. ¿Y más preguntas? Bueno, gracias. Suerte. Gracias.